Buenas tardes. En este momento nos permitimos dar el parte médico relacionado con el coronavirus en nuestro estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 23 de junio. Este miércoles 23 de junio llegó a Yucatán un lote con 78.700 nuevas vacunas contra el coronavirus. 11.700 son Pfizer y 67.000 AstraZeneca. En los siguientes días se informará los grupos de población y los municipios a los que se destinarán estas dosis recién recibidas. Ayer martes 22 comenzó la aplicación en Mérida de la segunda dosis de la vacuna a las personas de entre 50 y 59 años. Este proceso se realizará de manera coordinada con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar, y se hace a través de 2 macrocentros y 6 módulos de vacunación, distribuidos estratégicamente en la ciudad. Concluirá el domingo 27 de junio. El lunes 21 se inició la aplicación de primeras dosis de vacunas contra el coronavirus a personas de 40 a 49 años de Valladolid, Ticul, Tecash, Motul y Peto. También, ayer comenzó la aplicación de segundas dosis de vacunas a personas de 50 a 59 años en Buxots y Umán. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 311 pacientes en hospitales públicos. 38.655 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 45.486. Hoy se detectaron 269 nuevos contagios de coronavirus, 155 en Mérida, 34 en Canacín, 10 en Tizimín, 8 en Motul, Progreso y Umán, 6 en Valladolid, 5 en Acanquey y Concal, 2 en Chumayel, Tzitzantún, Junucmá, Maxcanú, Tecash y Tixcocop y 2 foráneos. Y 1 en Cacalchen, Jomún, Jují, Izamal, Mama, Maní, Muxupip, Oxcuscap, Río Lagartos, Suquilá, Suma, Tamec, Tixcacalcupul, Tixpehual, Ucú y Yaxcucul. De los 45.486 casos positivos, 386 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 28.622 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.064, 7.305 en la zona oriente, 2.677 en la zona centro, 3.999 en la zona sur, 6.577 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Son 9 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 22 a 80 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad y tabaquismo. 8 residían en Mérida, 1 en Ticul, 1 en Opichén, 1 en Campeche. En total, son 4.431 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.089 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 311 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos actualizando e informando todos estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.